Mi esposa me pidió el divorcio y se burló en mi cara. Pero cuando descubrió mi verdadero patrimonio, se arrepintió. Mi nombre es Denis. Tengo 32 años. Estuve casado con Vianney durante un año. Lo que ocurrió entre nosotros no fue un accidente repentino, sino el resultado de muchas diferencias que decidimos ignorar desde el principio. Siempre he sido una persona sencilla. Nací en una familia humilde, en una zona donde el trabajo físico y el esfuerzo diario eran parte de la rutina. Mis padres nunca tuvieron grandes ingresos, pero sí una mentalidad muy clara: no gastar más de lo que se tiene, trabajar con constancia y pensar a largo plazo. No crecí rodeado de lujos, pero tampoco de carencias extremas. Aprendí desde niño a valorar el trabajo y la paciencia. Desde joven descubrí que me gustaba la agricultura. No fue algo romántico ni idealizado. Simplemente me sentía cómodo trabajando la tierra, observando los ciclos, entendiendo que nada da resultados inmediatos. Mientras otros buscaban trabajos rápidos o ingresos inmediatos, yo me interesé por aprender cómo funcionaban los cultivos, los rendimientos, el valor de la tierra con el tiempo. Mi padre fue quien más me apoyó en eso. No porque pensara que me haría rico rápidamente, sino porque entendía la lógica detrás. Con el tiempo, y con mucho sacrificio, empecé a invertir pequeñas cantidades en parcelas. No grandes extensiones ni terrenos espectaculares. Parcelas sencillas, bien ubicadas, pensadas para producción a largo plazo. Era un plan silencioso, constante, sin alardes. Nunca he sido alguien que hable mucho de dinero. No porque no me interese, sino porque siempre creí que hablar de cifras cambia la forma en que las personas te miran. Preferí mantener mi vida financiera separada de mis relaciones personales. Cuando conocí a Vianney, ella trabajaba en un área administrativa. Era una persona sociable, extrovertida, con una forma de ver la vida muy distinta a la mía. Le gustaban los planes urbanos, los viajes, salir con amigos, hablar de metas visibles, casa moderna, coche nuevo, estabilidad inmediata. Yo era más reservado, más paciente, más enfocado en procesos largos. Aún así, nos entendimos al principio. Ella sabía que yo trabajaba en temas relacionados con el campo, pero nunca profundizó demasiado. Tampoco yo entré en detalles. Relación. Nos casamos después de un tiempo de relación relativamente corto. Quizá ahí estuvo el primer error. Creímos que el amor era suficiente para compensar las diferencias de fondo. Durante nuestro año de matrimonio, empezaron los problemas. No fueron discusiones violentas ni escenas exageradas, sino desacuerdos constantes, pequeños, acumulativos. Ella sentía que nuestra vida no avanzaba al ritmo que esperaba. Yo sentía que ella solo miraba el presente inmediato, sin entender que yo estaba construyendo algo a largo plazo. Vianney comenzó a comparar nuestra vida con la de otras parejas. Comentarios como: ellos ya compraron casa, ellos ya cambiaron de coche, ellos viajan cada año, se volvieron frecuentes. Yo trataba de explicarle que no todo era apariencia, que muchas de esas cosas se sostenían con deudas. Ella no lo veía así. Para ella, mi trabajo era poco ambicioso. Lo decía de manera indirecta, pero constante. Hablaba de buscar algo mejor, salir del campo, pensar en algo más grande. Yo intenté explicarle que la agricultura no es sinónimo de pobreza, pero tampoco quería imponerle mi visión. La discusión más fuerte ocurrió una noche que parecía normal. Habíamos hablado de gastos, de planes, de lo que ella esperaba del matrimonio. De repente, Vianney explotó. Dijo que no pensó que su matrimonio sería así. Que se sentía estancada. Que esperaba más. Intenté mantener la calma. Le dije que todo lo que hacía tenía un propósito, que no estaba improvisando mi vida. Fue entonces cuando ella soltó la palabra divorcio por primera vez. No lo dijo como una pregunta ni como una posibilidad a analizar. Lo dijo como un reproche. Como una amenaza. Me dijo que se arrepentía de haberse casado conmigo. Que no pensó que terminaría con un simple ranchero sin dinero. Esa frase se me quedó grabada. No por el insulto, sino por la forma en que lo dijo, con burla, con desprecio, como si todo lo que yo era se redujera a eso. Se rió.
Literalmente se rió. Dijo que había desperdiciado un año de su vida. Que merecía algo mejor. Que no estaba dispuesta a seguir esperando a alguien que, según ella, nunca iba a despegar. Solo la escuché. En ese momento entendí que la persona con la que me había casado no veía mi esfuerzo, ni mi historia, ni mi forma de construir las cosas. Solo veía lo que no tenía en ese instante. Ella insistió en que el divorcio era lo mejor. Que era joven, que no quería atarse a una vida mediocre. Volvió a burlarse de mi trabajo, de mis manos manchadas de tierra, de mis ideas de futuro. Dijo que no entendía cómo había sido tan ingenua. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo pasé horas pensando. No sentía rabia, sentía claridad. Comprendí que nunca le había importado realmente quién era yo, sino lo que representaba o podía representar a corto plazo. Al día siguiente, Vianney volvió a mencionar el divorcio, esta vez con más frialdad. Ya no era una discusión emocional, sino una decisión. Me dijo que hablaría con un abogado, que quería hacerlo de la forma más rápida posible. Nunca le hablé de mis inversiones. Nunca le mencioné las parcelas, ni los años que llevaba construyendo ese patrimonio. No por venganza, sino porque entendí que, en ese punto, ya no tenía sentido explicarle nada. Hasta ahí llegó nuestro matrimonio. Hasta ahí llegó la imagen que ella tenía de mí. Después de aquella noche, todo avanzó con una rapidez que me resultó desconcertante. Vianney no mostró dudas ni intentó conversar de nuevo. En pocos días ya había empacado algunas cosas y se había ido a casa de una amiga. Me envió mensajes breves, prácticos, casi administrativos. Hablaba de abogados, de tiempos, de cerrar el proceso cuanto antes. Yo, en cambio, tomé una decisión distinta. Dejé la casa que compartíamos y regresé al rancho de mis padres. No fue un gesto dramático, sino una necesidad. Necesitaba silencio, rutina y un lugar donde las cosas fueran claras. Volver ahí me recordó quién era antes de intentar encajar en una vida que no me representaba del todo. Mis padres me recibieron sin preguntas incómodas. Sabían que el matrimonio no iba bien, pero no hicieron comentarios innecesarios. Mi padre, como siempre, fue directo. Al segundo día de estar ahí, mientras revisábamos unas cuentas y hablábamos del trabajo, mencionó algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que una empresa había ido a buscarlo. Una empresa de alimentos, grande, formal, con representantes bien preparados. Preguntaron específicamente por las parcelas. Querían saber si seguían disponibles y si había posibilidad de llegar a un acuerdo de renta a largo plazo. Hasta ese momento, el tema del divorcio ocupaba casi todo mi espacio mental. Pero escuchar eso me hizo cambiar el enfoque. Le pedí más detalles. Mi padre me explicó que no era la primera vez que una empresa se interesaba, pero esta vez la propuesta parecía seria. No se trataba de comprar, sino de rentar las tierras para producción agrícola a gran escala. Decidí dejar el tema emocional de lado por un momento y concentrarme en eso. Me puse en contacto con la empresa. Tuvimos varias conversaciones formales. Revisaron la documentación de las parcelas, los títulos, los registros. Yo había acumulado varias a lo largo de los años, siempre de forma legal, siempre con recursos propios, mucho antes de casarme. La propuesta fue clara, un contrato de renta por un año, con opción de renovación, por un monto total de $500,000 anuales. La empresa trabajaba bajo una modalidad poco común, pero no ilegal, el pago se realizaba por adelantado, en una sola exhibición, al firmar el contrato. No fue una decisión impulsiva. Consulté con contadores, revisé las cláusulas, confirmé la seriedad de la empresa. Todo estaba en orden. Firmé el contrato. El pago llegó a mi cuenta pocos días después. Lo primero que hice fue declarar la ganancia. Pagué los impuestos correspondientes sin intentar ocultar nada. No porque temiera algo, sino porque siempre he creído que hacer las cosas bien desde el principio evita problemas después. Mientras tanto, el proceso de divorcio seguía su curso. Vianney se movía rápido, tal como había dicho. Su abogado presentó la solicitud formal y se fijó fecha para la audiencia.
Yo asistí con mi propio representante legal, alguien recomendado por conocidos, especializado en temas civiles. Desde el inicio, el divorcio se planteó bajo el régimen de bienes separados. Esa decisión no fue mía. Cuando nos casamos, Vianney insistió en que así fuera. En ese momento, me dijo que lo hacía para evitar problemas, para que ninguno se aprovechara del otro. Yo acepté sin darle demasiada importancia. No tenía intención de reclamar nada que no fuera mío. El día de la audiencia, entré al juzgado con una actitud tranquila. No esperaba nada fuera de lo común. Para mí, el divorcio ya estaba decidido desde el momento en que ella se burló de mi forma de vida. Lo demás era solo un trámite. Vianney estaba sentada al otro lado de la sala. Su actitud era distinta a la de los días anteriores. Se mostraba segura, casi relajada. Apenas me miró. Cuando lo hizo, fue con la misma expresión distante que había mostrado desde que empezó el proceso. El juez inició la audiencia de manera formal. Hizo las preguntas habituales, confirmó identidades, verificó que ambas partes estuvieran de acuerdo con proceder al divorcio. Hasta ese momento, todo era rutinario. Luego comenzó la revisión del patrimonio. El juez pidió que se detallaran los bienes de cada parte, aunque ya constaba que el matrimonio se había celebrado bajo el régimen de separación de bienes. Mi abogado entregó la documentación correspondiente. Fue entonces cuando el tono de la audiencia cambió. El juez empezó a leer en voz alta algunos datos. Habló de las propiedades registradas a mi nombre. Mencionó las parcelas. No como algo genérico, sino con precisión. Ubicaciones, extensiones, fechas de adquisición. Luego mencionó el contrato de renta recientemente firmado. Cuando dijo la cifra anual, el silencio en la sala fue evidente. $500,000. Noté el cambio inmediato en la expresión de Vianney. Pasó de la seguridad a la confusión. Luego a la sorpresa. Por primera vez desde que entramos al juzgado, me miró de frente, con atención real. El juez continuó. Señaló que los ingresos habían sido declarados correctamente, que los impuestos correspondientes ya estaban en proceso o pagados. Todo constaba en los documentos. Vianney intentó intervenir. Dijo que desconocía esa información. Que nunca había sabido de ese patrimonio. Su abogado pidió la palabra y planteó que, dado el monto, quizá debía revisarse la distribución. El juez fue claro. Explicó que el régimen de bienes separados era una decisión tomada al momento del matrimonio, ratificada por ambos. Recordó que los bienes mencionados habían sido adquiridos antes del matrimonio, con recursos propios, y que legalmente no formaban parte del patrimonio conyugal. Incluso hizo una observación que me pareció irónica. Dijo que, según el expediente, fue Vianney quien insistió en ese régimen, posiblemente para proteger su propio patrimonio o para evitar que yo pudiera beneficiarme de él. Lo dijo sin sarcasmo, pero el mensaje fue evidente. La actitud de Vianney cambió por completo. Su postura corporal se suavizó. Ya no se mostraba distante. Empezó a hablar con un tono distinto, más cuidadoso. Intentó explicar que su decisión de divorciarse no había sido por dinero, que se trataba de diferencias personales. El juez no entró en valoraciones emocionales. Se limitó a reiterar que, desde el punto de vista legal, no había nada que discutir en cuanto a bienes. Cada parte conservaba lo suyo. El divorcio seguiría su curso en esos términos. Yo permanecí en silencio casi toda la audiencia. No sentí satisfacción ni deseo de responder. Solo confirmé algo que ya sabía, la percepción que ella tenía de mí había estado completamente equivocada. Cuando terminó la sesión, Vianney se me acercó por primera vez en semanas. Su tono era distinto, más suave, casi conciliador. Me dijo que necesitábamos hablar, que había muchas cosas que no sabía, que tal vez se había precipitado. No respondí en ese momento. Salí del juzgado con la sensación de que algo había cambiado, no en mí, sino en ella. Y no por amor, ni por arrepentimiento genuino, sino por información que antes no tenía. Unos días después de la audiencia en el juzgado, Vianney me escribió. No fue un mensaje largo ni especialmente emotivo, pero el tono era distinto.
Ya no había frialdad ni urgencia legal. Solo decía que necesitaba verme, que quería hablar conmigo en persona, que había cosas importantes que no podían resolverse por mensajes. Leí el texto varias veces antes de responder. Durante semanas había aprendido a no reaccionar de inmediato a nada que viniera de ella. Aún así, acepté. No porque tuviera esperanzas, sino porque sentí que una conversación directa podía cerrar definitivamente una etapa que aún parecía abierta. Nos citamos en un lugar público, discreto, sin demasiada gente. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Al verla, noté de inmediato el cambio. Su postura era distinta. Su expresión, más suave. Se levantó para saludarme con una sonrisa contenida, casi tímida. Nada que ver con la mujer que, semanas antes, se había burlado de mí y de mi vida. Durante los primeros minutos habló de cosas irrelevantes. Me preguntó cómo estaba, si me sentía bien, si mis padres estaban bien. Incluso mencionó recuerdos pequeños, anécdotas que parecían sacadas de una versión idealizada de nuestro matrimonio. Yo respondía de forma breve, educada, sin involucrarme demasiado. Finalmente, respiró hondo y fue al punto. Me preguntó por qué nunca le hablé de mis inversiones. De las parcelas. Del dinero. No lo dijo como un reproche, sino como una duda sincera, casi vulnerable. Dijo que se había sentido engañada, que le costaba entender cómo había vivido con alguien sin conocer esa parte de su vida. La miré unos segundos antes de responder. Le dije que nunca sentí la necesidad de hablar de eso. Que no era un secreto, pero tampoco un tema que definiera quién era yo. Le recordé que nuestro matrimonio fue bajo el régimen de bienes separados, una decisión que ella misma había impulsado con firmeza, argumentando que así ambos estaríamos protegidos. Le dije algo más, con calma pero con claridad, que, desde el momento en que decidió burlarse de mí y pedirme el divorcio, cualquier asunto económico dejó de ser de su incumbencia. Eso pareció incomodarla. Bajó la mirada, apretó las manos. Dijo que ahora veía las cosas de otra forma. Que había sido injusta. Que había hablado desde el enojo y la frustración. Que no supo valorar mi forma de construir mi vida. Entonces empezó a pedir perdón. Al principio fue contenido. Luego más insistente. Dijo que se arrepentía de lo que dijo, de cómo me habló, de haberse dejado llevar por comparaciones y expectativas irreales. Dijo que no entendió mi trabajo, que lo juzgó sin conocerlo. Que ahora se daba cuenta de que yo siempre fui constante, responsable, y que ella fue impaciente. Después vino lo inevitable. Me dijo que quería reconciliarse. Dijo que aún me amaba. Que lo que pasó no definía todo lo que habíamos sido. Que podíamos intentarlo de nuevo, esta vez con más comunicación, con más honestidad. Su voz era suave, casi suplicante. Por momentos parecía estar hablando con la imagen que tenía de mí, no conmigo. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Le dije que no. No lo dije con enojo. Lo dije con certeza. Le expliqué que mi decisión no tenía que ver con el dinero, ni con orgullo herido, ni con castigo. Que simplemente ya no confiaba en ella. Que cuando más necesitaba comprensión, ella eligió el desprecio. Que cuando no vio resultados inmediatos, decidió que yo no valía la pena. Eso la alteró. Dijo que me había juzgado mal. Que cometió un error. Que todos se equivocan. Que no era justo que un arranque definiera toda nuestra relación. Fue entonces cuando respondí con más firmeza. Le dije que no fue un arranque. Que fueron meses de comentarios, comparaciones, insinuaciones constantes de que yo no era suficiente. Que el día que se burló de mí no fue una excepción, fue el resumen de todo lo anterior. Le dije que me redujo a una etiqueta, un simple ranchero sin dinero. Le pregunté, sin elevar la voz, si habría pedido perdón si el juez no hubiera mencionado esas cifras. Si su actitud habría cambiado si yo realmente hubiera sido lo que ella creía. No respondió de inmediato. Empezó a llorar. Insistió. Dijo que lo volviéramos a intentar. Que incluso podríamos volver a casarnos. Que ahora entendía mi valor.
Que ahora veía el futuro que yo estaba construyendo. Dijo que esta vez sí estaría dispuesta a esperar. Eso fue lo que terminó de romper cualquier resto de empatía. Le dije que el problema no era que no supiera esperar. El problema era que solo estaba dispuesta a hacerlo ahora, cuando sabía que el resultado era rentable. Que no había cambiado su forma de pensar, solo su cálculo. Ella siguió llorando. Dijo que estaba confundida. Que se sentía perdida. Que en ese momento estaba enojada, frustrada, que todo se le había juntado. Y entonces dijo algo que me dejó claro que no había asumido ninguna responsabilidad real. Dijo que todo fue un arranque hormonal. Que cuando menstruaba se ponía así. Que no pensaba realmente lo que dijo. Que no era ella. No pude evitar reírme. No fue una risa burlona exagerada, fue una risa corta, incrédula, casi automática. Le dije que culpara su menstruación por haberme humillado, menospreciado y haber destruido nuestro matrimonio no solo era irresponsable, sino profundamente ofensivo. Que estaba usando una excusa para no enfrentar sus decisiones. Le dije algo más, con una calma que contrastaba con su llanto, que sus palabras tuvieron consecuencias. Que no se puede insultar a alguien, despreciar su vida y luego borrar todo diciendo que no se pensó bien. Eso la dejó en silencio. Intentó acercarse emocionalmente una última vez. Me dijo que no quería perderme. Que no soportaba la idea de verme seguir adelante sin ella. Que sentía que había cometido el error más grande de su vida. Le respondí que quizá lo había hecho. Pero que eso no significaba que yo tuviera que pagar el precio. Nos levantamos de la mesa poco después. No hubo abrazos. No hubo promesas. Solo una despedida incómoda, definitiva. Pensé que ese sería el final. No lo fue. Han pasado meses desde esa conversación. Desde entonces, Vianney ha intentado contactarme de muchas formas. Mensajes largos, mensajes cortos, llamadas perdidas. Cuando no respondí, buscó otros números, otras cuentas. Intentó comunicarse a través de conocidos, de familiares, de cualquier canal posible. La bloqueé repetidas veces. Cada bloqueo parecía ser solo un obstáculo temporal. Siempre encontraba la manera de reaparecer. No con agresividad, sino con insistencia. Siempre con el mismo discurso, que quería arreglar las cosas, que había cambiado, que no quería perderme. Con el tiempo entendí algo. No extrañaba a la persona que era yo, sino la versión de mí que ahora sabía que existía. Extrañaba lo que creyó haber perdido, no a quien había despreciado cuando pensó que no valía nada. Finalmente, la bloqueé de todas partes. Dejé claro, incluso a través de terceros, que no quería más contacto. No por odio, sino por paz. Hoy, con el divorcio prácticamente cerrado, miro todo con distancia. No siento orgullo, ni satisfacción, ni deseo de revancha. Solo una certeza incómoda pero necesaria: algunas personas solo respetan lo que entienden en términos de dinero. Esta historia no trata de riqueza ni de éxito financiero. Trata de cómo el valor de una persona puede ser invisible para quien solo sabe mirar apariencias. Y de cómo el arrepentimiento, cuando llega tarde y por las razones equivocadas, ya no es suficiente.